Hola chicos, Dios les bendiga y bienvenidos a su canal de YouTube. En el día de hoy vamos a trabajar con el tema de matrices. Bien, antes de iniciar con este tema sobre matrices, vamos a ver cuáles son los objetivos de esta clase. ¿Qué vas a aprender acá? ¿Qué aprenderás en esta clase? Primero, conocerás las características de las matrices y los determinantes. Vamos a ver ahí la definición de una matriz, por qué se define una matriz de esta forma, cuáles son sus características para poder definirlas de esta forma. También vamos a hablar sobre los determinantes de una matriz, cómo calcular el determinante de una matriz y los diferentes tipos o formas de cómo usted puede calcularlos. Como nuestro segundo objetivo es que reconozcas las operaciones que se pueden realizar con las matrices, como son sumas de matrices, resta de una matriz, multiplicación de un escalar por una matriz y multiplicación de una matriz por otra matriz. Sus propiedades, como ley de composición interna, propiedad conmutativa de la suma de matrices, propiedad asociativa de la suma de matrices, existencia del elemento neutro o de la matriz nula, eh, traspuesta de una matriz, etcétera. Así como también las propiedades de los determinantes. Nuestro tercer objetivo acá, que vas a estudiar los diferentes métodos para calcular determinantes, como decíamos allá anteriormente, e inversas de matrices. También, último en este caso, pero no menos importante, vas a resolver sistema de ecuaciones aplicando conocimiento de matrices. Los sistemas de ecuaciones que usted resuelve por método de reducción, sustitución e igualación, lo va a resolver acá utilizando matrices. Para eso vamos a a pasar acá a dar una primera definición de matriz, que de hecho vamos a dar tres definiciones sobre matrices y la tercera es la más interesante para mí, es la que más me llama la atención, es la que más me atrae. La primera definición de matriz nos dice que una matriz es una disposición rectangular de números reales, llamados elementos de la matriz. Una segunda definición nos dice que una matriz es una disposición rectangular de elementos distribuidos en filas y columnas. ¿Y por qué digo que me gusta la tercera definición? Porque la tercera definición es como que hace una fusión de la primera y la segunda y nos da una definición, valga la redundancia, más concreta, más precisa, más acabada y definida. Observen acá, chicos, dice, por eso la puse en rojo, para resaltarlo un poquito más. Dice, definición de una matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de elementos en filas y columnas de orden M por N. Es acá de orden M por N, donde M representa el número de filas y N el número de columnas. Repito, una matriz es un arreglo rectangular de elementos en filas y columnas de orden M por N, donde M representa el número de filas y N el número de columnas. Por ejemplo, cuando nos organizamos para realizar el acto a la bandera, que generalmente dice forma en fila, realmente no estamos formando una fila, sino que estamos haciendo una matriz donde cada estudiante y cada uno del personal que está en ese lugar se va a organizar, o sea, va a ser un arreglo rectangular de elementos en filas y también se van a formar columnas. Ese es un ejemplo de matriz en lo cotidiano. Vamos a ver más adelante, al final de este video, vamos a ver dos ejemplos de cómo se aplica esto en la cotidianidad. Importante saber es que las matrices nos proporcionan brevedad en las notaciones y en la formulación de solución de problemas en los que intervienen conjuntos ordenados de números. Aquí hace mucho énfasis en los números, pero yo hago énfasis en que no son solo números, sino que es un
un arreglo rectangular de elementos. O sea, los elementos pueden ser alimentos en una empresa, los estudiantes que ya planteé, el personal que trabaja en un centro educativo que se está organizando de forma matricial. También los productos que usted tiene en una empresa, entre otras cosas que vamos a estar viendo más adelante. Dice, al mismo tiempo que hace más fácil su análisis y la expresión de los resultados. O sea que las matrices nos van a proporcionar brevedad cuando vamos a darle solución a algún tipo de problema haciendo una organización. O sea, nos permiten organizar elementos. Veamos algo. Ya que hemos dado la definición de una matriz y hemos dicho que es un arreglo rectangular de elementos en filas y columnas de orden m por n, vamos a ver ya una representación de cómo se vería esto. Fíjense, se vería de esta forma. Entre corchetes pone los elementos. Mira acá los elementos que va a tener A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Fíjense, yo utilicé corchetes, pero también usted puede representar los elementos de una matriz entre paréntesis. Y si está ya hablando directamente de un determinante, podemos utilizar las barras verticales. En nuestro caso, ¿por qué aquí hay subíndices 1, 1, 1, 2, 1, 3? Porque dijimos que era un arreglo rectangular de elementos en filas y columnas. Y estos subíndices van a representar las filas y la columna. El primero siempre representará la fila y el segundo la columna. Cuando yo digo A sub 1, 1, estoy diciendo que ese elemento está ubicado en la fila 1, columna 1. A sub 1, 2, en la fila 1, columna 2. Y A sub 1, 3, estoy diciendo que se encuentra en la fila 1, columna 3. O sea que esa línea que va aquí, como estoy pasando el puntero de manera horizontal completa, me representa una fila. Y si lo hago hacia abajo de manera vertical, me representa una columna. Continuamos nosotros con nuestra exposición sobre matrices para que veamos. Dice que esta ordenación que tenemos acá, o este arreglo de números entre corchetes, al igual que cualquier otra ordenación cuadrada o rectangular de números o elementos encerrados en este tipo de corchete, define una matriz. Y cada línea horizontal de números o elementos es una fila de la matriz, como lo decía anteriormente. O sea, usted de manera horizontal, como estoy barriendo acá, esa es una fila. Esta es otra fila y esta de acá es otra fila. O sea que tenemos tres filas. Y dice, y cada línea vertical de números es una columna. Usted ve acá, como yo le estoy pasando el puntero, una, dos y tres. Así se representan las columnas. Entonces ahí tenemos tres filas y tres columnas. Observen, ¿verdad? Que cada uno de los números de este arreglo u ordenación es un elemento de la matriz. Aparte de elementos de la matriz, también se le llaman entrada de la matriz. O sea, los elementos también se le llaman entradas de la matriz. Un dato importante es que las matrices se denotan por medio de letras mayúsculas. Por tanto, si se nombra la matriz anterior de la cual estábamos dando su definición, estábamos hablando y viendo sus elementos y características, podemos decir que es la matriz A, cuyos elementos son A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, 3, A sub 3, 1, A sub 3, 2 y A sub 3, 3. Ese último elemento generalmente es el que me da el orden de la matriz. Y pendiente, dice que me da el orden de la matriz, entonces me está indicando que esto es una matriz de orden 3x3. ¿Qué significa que sea de orden 3x3? Que tiene tres filas y tres columnas. Eso lo vamos a ver mientras vayamos avanzando en este estudio. Entonces, estos son los elementos de una matriz. Y repito, cuando usted ve el subíndice acá, el primero representa la fila y el segundo la columna. Fíjense que acá
siempre empieza con 1, 1 y 1, porque esta es la fila 1. Acá 2, empieza con 2 y 2, porque esta es la fila 2. Y acá 3, 3 y 3, porque representa la fila 3. Y el segundo subíndice nos dice en qué columna está. Mire, 1 acá, 1 y 1, columna 1. 2, 2 y 2, columna 2. 3, 3 y 3, columna 3. Por eso yo puedo decir, por ejemplo, el elemento que está en la fila 3, columna 2, mira ahí, A sub 3, 2. Está en la fila número 3 y en la columna número 2. Si digo, por ejemplo, el elemento que está en la fila 1, columna 3, fila 1, columna 3. ¿Ven lo simple y sencillo que es esto? Vamos a continuar entonces. Que si nosotros acá aprendemos esta base, que es bien sencilla, entonces va a ser más sencillo todavía trabajar con matrices más adelante. Acá el orden de una matriz. Vamos a hablar del orden de una matriz, que he tocado pinceladas sobre eso. Miren, el orden de una matriz también en otros textos, otros autores lo denominan dimensión de la matriz. O sea que si le están hablando de la dimensión de la matriz, es lo mismo que el orden de esa matriz. Una matriz que tenga m filas, en este caso tiene 1, 2 y 3 filas, y n columnas, aquí tiene 3 columnas, se denomina matriz de orden m por n. Y como le decía anteriormente, puede ser matriz de dimensión m por n. Entonces, la matriz A que tenemos acá, esta matriz de acá, la matriz A es de orden 3 por 3. Y fíjense, cuando tanto el número de filas como el número de columnas son iguales, la matriz se va a denominar matriz cuadrada. Eso lo vamos a ver en unos videos más adelante que tendremos. Otros videos donde estaremos hablando de los diferentes tipos de matrices, las operaciones con matrices, sus propiedades. Este video simple y llanamente lo vamos a hacer para dar una definición de matriz y hablar del orden de una matriz y dos ejemplos básicos sobre una matriz. El orden nos indica, como decíamos anteriormente, el número de filas y el número de columnas. Es decir, una matriz es de orden P por Q, o sea, como dijimos acá, M por N, ese orden P por Q o dimensión P por Q, lo que significa que tiene P filas y Q columnas. ¿Por qué aquí dije M por N y pasé luego a P por Q? Para indicarle que M por N simple y llanamente son variables que tenemos ahí que nos pueden representar un número determinado para decirme que el primero me representa las filas y el segundo las columnas. Otro dato importante que debemos saber es que en otros textos y autores a las filas le llaman renglones. Por si acaso usted ve P renglones y Q columnas. En otro libro que usted esté leyendo por ahí que pueda descargar en PDF, en Google o cualquier otro, ¿verdad? Eh, eh, en otro lugar que usted pueda ir e introducirse a buscar esa información. Fíjense, aquí tenemos, vamos a seguir hablando del orden de una matriz. Para eso tomamos esta matriz acá donde tenemos elementos de los números reales. Aquí tenemos números reales. Fíjense, tenemos negativo 4, 7, 0, 3, negativo 15 y 9. ¿De qué orden será esa matriz? Dijimos que de manera horizontal son las filas, o sea, desde negativo 4, 7, 0, esa línea entera es una fila. 3, negativo 15 y 9 también es otra fila, o sea que aquí tenemos dos filas. Ahora las columnas son verticales, negativo 4 con 3 una columna. 7 y negativo 15 es una segunda columna y 0 y 9 es una tercera columna, o sea que tenemos dos filas y tres columnas. O sea que el orden o la dimensión de esta matriz es 2 por 3. Siempre que usted vea que le digan esta matriz es de orden 2 por 3, está diciendo que tiene dos filas y tres columnas. Repito, puede ser que en vez de escribir orden nos digan que esta matriz es de dimensión 2 por 3. Dos filas y tres columnas. Veamos si agregamos otra más. Vamos a ver esta matriz que está acá. 0.59, negativo 0.25, 4 y 9. Esos elementos que están aquí conforman una fila. Negativo 4, 7, 0, negativo 7 y 3 es otra fila. Entonces aquí tenemos dos filas.
3, negativo 15, 9, 2.5 y 4 tercios es otra fila. Entonces tenemos 3 filas. 2 tercios, negativo 6, negativo 8 quinto, 3 y negativo 2. Tiene otra fila más. Entonces aquí tenemos 4 filas. Entonces fíjese, de manera horizontal, 1, 2, 3 y 4 filas. Ahora vamos a ver cuántas columnas tenemos. Desde 0.5, negativo 4, 3 y 2 tercios es una columna. 9, 7, negativo 15 y 6, una segunda columna. Negativo 0.25, 0, 9, negativo 8 quinto, tercera columna. El 4, negativo 7, 2.5 y el 3, cuarta columna. El 9, 13, 4 tercios y negativo 2, quinta columna. O sea que tenemos 1, 2, 3 y 4 filas y 5 columnas. O sea que esta matriz es de dimensión 4 por 5 o de orden 4 por 5. Pueden ustedes observar lo simple y sencillo que es esto. Sí, yo sé que ustedes se están dando cuenta de lo sencillo que es este tema. Esas mismas matrices, fíjense, acá anteriormente no tenían ninguna representación, ¿verdad? Ninguna letra que les representara. Aquí le vamos a poner una letra para representar. Esta va a llamar A y esta es la matriz B. Lo hago con el propósito de establecer una relación con la definición inicial que dimos utilizando letras para representar sus elementos y ahora números donde se están representando sus elementos y la relación que hay entre ellos. Dijimos que íbamos a dar una definición y la característica. Vamos a hablar un poquito de las características. Entre ellas está el orden o la dimensión y también está, ¿verdad? ¿Qué lugar ocupa cada elemento? Partiendo de su orden. Fíjense, aquí establecimos una relación de esta matriz. A que tiene negativo 4, 7, 0, 3, negativo 15 y 9 como elementos. Aquí el subíndice me dice a mí qué lugar ocupa ese elemento. Por ejemplo, cuando tengo A sub 1, 1, estoy diciendo que esté en la fila 1, columna 1. A sub 1, 2, fila 1, columna 2. Y A sub 1, 3, fila 1, columna 3. Fíjense, esta es la primera fila. Dijimos que el primer elemento representa la fila. A sub 2, 1, fila 2, columna 1. A sub 2, 2, fila 2, columna 2. Y A sub 2, 3, fila 2, columna 3. Entonces, si me hacen una pregunta, yo la puedo responder fácilmente. Digo, ¿qué elemento está en la fila 2, columna 3? Entonces, fila 2, me voy al primer subíndice y a columna 3 me voy al segundo subíndice. Entonces, mira aquí, A sub 2, 3. Este es el elemento que se encuentra en la fila 2, columna 3. Y relaciono, ¿cuál es este? Míralo acá. Fila 2, columna 3 es el número 9. Entonces, A sub 2, 3 igual a 9. Luego nos preguntan cuál es el elemento que se encuentra en la fila 1, columna 2. Usted se va a ir a la fila 1, primer subíndice, columna 2. Mire, A sub 1, 2. A sub 1, 2 está representado acá por el 7. Entonces usted toma el 7. Por eso le dije que iba a tomar estas dos matrices que son la misma con sus elementos de los números reales y acá con la letra en minúscula que representa a los elementos de dicha matriz. Entonces, última pregunta que nos vamos a hacer acá es, ¿cuál es el elemento que se encuentra en la fila 2, columna 1? Usted va a la fila 2, columna 1, mira, A sub 2, 1. Y este que está aquí representa el 3. Entonces, fila 2, columna 1 está representado por el elemento número 3. Observen lo sencillo que es esto. Muy sencillo, muy sencillo. Entonces vamos a pasar a la B. Miren, en la B, ¿verdad? Como representamos la B para esa matriz, sus elementos, míralo ahí, como están, dijimos que era de orden 4 por 3, si recuerdan, perdón, 4 por 5. Tiene 1, 2, 3 y 4 filas. 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. O sea que su dimensión es de 4 por 5. O sea, su orden es de 4 por 5. Tanto orden como dimensión es tan válido decirles. Entonces, hago esta relación ahora utilizando
las letras de la misma matriz B, pero B minúscula. Y ya usted sabe entonces que van a representar la posición que este elemento. B sub 1, 1 me dice fila 1, columna 1. B sub 1, 2, fila 1, columna 2. B sub 1, 3, la fila 1, columna 3. B sub 1, 4, fila 1, columna 4. Y B sub 1, 5, fila 1, columna 5. O sea que esa línea horizontal completa es la fila 1. Fíjense entonces que las columnas, la primera columna está representada por el segundo elemento, 1, 1, 1, 1. Entonces ahí está la columna 1, 2, 2, 2 y 2, columna 2, 3, 3, 3 y 3, columna 3, 4, 4, 4 y 4, columna 4, 5, 5, 5 y 5, columna 5. Por ejemplo, el elemento que está en la fila 4, columna 3, mira ahí, B sub 4, 3. Fila 4, columna 3. Aquí B sub 2, 4 está en la fila 2, columna 4. Si voy a B sub 2, 2, fila 2, columna 2. Aquí hay unas que tienen igual el número de filas que de columnas. Esa se llama diagonal principal, donde usted tiene B sub 1, 1, diagonal principal. B sub 2, 2, B sub 3, 3 y B sub 4, 4. Esos elementos representan la diagonal principal de una matriz, donde el número de filas siempre va a ser igual al número de columnas. Ojo con eso, dato importante, importantísimo para las definiciones que vienen más adelante en los próximos videos. Un poquito más sobre matrices para ir concluyendo. La notación de una matriz es la siguiente. A las matrices las vamos a denotar siempre con letras mayúsculas, lo dijimos, como A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, pero en mayúscula. O sea, tendríamos A, B, C. O también se va a denotar de esta forma, A sub I, J, donde recuerden que A representa los elementos de la matriz, pero en este caso A, porque si la matriz fuera B, sería en minúscula B sub I, J. Si fuera C, C sub I, J, donde I me representa las filas y J la columna, de orden M por N o dimensión M por N, donde M denota el número de filas o renglones, como le decía anteriormente, y N el número de columnas. O simplemente en vez de escribir A sub I, J, M por N, vamos a escribir donde no haya confusión A sub I, J. Porque recuerden que I representa las filas y J la columna. O sea que no sería necesario repetir M por N. Eso es cuando no exista confusión al representarlo. Repitiéndole A si está refiriéndose a la matriz A. Si es a la matriz B, tendríamos esa B minúscula. Y si es a la matriz C, sería una C. Nosotros en esta ocasión estamos trabajando las matrices con los elementos en el campo de los números reales. Sin embargo, se pueden trabajar en el campo de los números complejos o de un Z sub P, indicando que es un entero primo. Entre otros casos que nosotros vamos a ver que se le puede aplicar cuando estamos trabajando con matrices. O sea que podemos ampliar el campo donde trabajamos con las matrices. Por el momento nosotros vamos con estos puntos básicos. En este caso acá tenemos que para representar un conjunto de matrices lo hacemos de la siguiente forma, una definición un poquito más formal y matemática. Decimos que al conjunto de matrices de orden M por N lo denotamos por M mayúscula, o sea, para hablar del conjunto de matrices, M por N, que ya nosotros sabemos que representa el orden de la matriz o la dimensión, y R. Ese R que está aquí me representa el conjunto de los números reales. Es igual al conjunto cuyos elementos van de A sub I, J, que representa los elementos de las matrices, de dimensión M por N, tal que A sub I, J, ese elemento, pertenece a los números reales. Usted vio, por ejemplo, el número 2, el 7, 2 quintos, menos 0.25. Eso es lo que se está representando A sub I, J. Eso es lo que está representando. Y usted vio, por ejemplo, que si yo decía A sub 1, 3, era fila 1, columna 3. Entonces,
La fila 1 sería I, ¿verdad? Y la columna 3 es J, eso es lo que está representando a sub I, J. Fila, por ejemplo, 1, columna 3 sería fila I, columna J, pertenece a los números reales. Y el I, que está aquí como subíndice, puede ir desde I hasta M, porque está representando a la fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 100, M, representando fila. Y J va desde 1 también hasta N, porque representa la columna, puede ser 1, puede ser un 2, puede ser un 3, porque yo puedo decir A sub 2, 3. Va desde 1 hasta M, aquí entre 1 puede aparecer el 2, pongo 2. Y aquí desde 1 hasta N pongo el 3. Entonces cuando digo A sub 2, 3, estoy diciendo que ese elemento se encuentra en la fila 2, columna 3. Y eso es lo que me representa ese símbolo ahí, que usted quizá pueda ver complicado. No es complicado, es para representarme eso. Entonces, fíjense acá, para ir concluyendo, tenemos dos ejemplos simples. El primer ejemplo acá dice, relación de este tema con la cotidianidad. Hilarias y asociado Enterprise. Este es un ejemplo donde tomo el nombre de la maestra Hilaria de matemática de quinto de secundaria de nuestro centro educativo. Y digo que ella tiene una empresa cuyo nombre es Hilaria Asociados Enterprise. En esa empresa, ¿verdad? Del área de asociados Enterprise, dice que el departamento de ventas de la cadena de esos almacenes y el área de asociados ha elaborado una matriz para informar las ventas en millones de pesos registradas por las 5 sucursales de su empresa durante los primeros meses del año 2020, del 2020. O sea que las matrices tienen aplicaciones en economía, tienen aplicaciones en informática, tienen aplicaciones en ingeniería. O sea que usted no va a aprender matrices simple y llanamente como un tema de matemática que va a pasar y se acabó. No, usted tiene su aplicación. Si usted va a una farmacia, los medicamentos están organizados de orden matricial. Los colmados deberían también estar organizados de orden matricial. Digo deberían porque no todo el que pone un colmado quizás tenga ese tipo de conocimiento, se asocie con alguien que tenga ese conocimiento para hacerle esa organización. Sin embargo, a veces de manera intuitiva y sin saberlo lo hacen. Fíjense acá, entonces, que en este cuadro que nosotros vemos acá, es una matriz donde tenemos el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año 2020 y las sucursales, una sucursal de la empresa de Hilaria, la tenemos en Baní, otra en San Pedro de Macorís, otra en Santo Domingo, una en Santiago y otra en La Romana. Y aquí está la venta en millones de pesos, 485 millones, 600 millones, 495 millones, 875 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué yo tengo ahí? Un arreglo rectangular de elementos en filas y columnas de orden M por N, donde M representa las filas y N representa las columnas. O sea que esto es una matriz donde la fila sería aquí, mire. Baní, que va desde Baní hasta 1258, o sea, Baní 458, 600, 495, 875, 920 y 1258 millones. Esto es una fila. Entonces aquí tengo una, dos, tres, cuatro y cinco filas. Ahora, ¿cuántas columnas tengo? Una, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que yo tengo aquí una matriz de orden 5 por 6 o de dimensión 5 por 6 que me representa eh, las, el informe, ¿verdad?, de las ventas que se hicieron en millones de pesos en esa empresa o en ese almacén que es parte de la empresa Hilaria Asociados Enterprise. Y por último, pero no menos importante para ir concluyendo ya, es nuestro último ejemplo de relación de la vida cotidiana. Y tenemos modalidades deportivas, tenemos una tabla donde se fueron introduciendo estos datos. Por eso le dije que los elementos de una matriz también se llaman entradas de la matriz. Y dice, consideremos los grados de tercero, cuarto, quinto y sexto de secundaria del Liceo Educativo Otilia Peláez, en los cuales durante el año 2019 el número de estudiantes que participaron en las modalidades deportivas siguientes
como gimnasia rítmica, gimnasia militar, baloncesto, ajedrez y voleibol, con el maestro Milquiades Mauricio Severino, se observa en la siguiente tabla. Aquí tenemos los grados, tercero, cuarto, quinto y sexto, y la modalidad deportiva, gimnasia rítmica, gimnasia militar, baloncesto, ajedrez y voleibol. Los estudiantes que participaron, por ejemplo, de tercer grado en gimnasia rítmica fueron 20, en gimnasia militar 17, en baloncesto 30, en ajedrez 25, en voleibol 28. En cuarto de secundaria, de igual forma, para la gimnasia rítmica fueron 30 estudiantes, para la gimnasia militar 25 estudiantes, para el baloncesto 10, para el ajedrez 30 y para el voleibol 35. De igual forma para quinto, gimnasia rítmica 25, gimnasia militar 25, baloncesto 45, ajedrez 16, voleibol 15. Para sexto, gimnasia rítmica 10, gimnasia militar 30, baloncesto 10, ajedrez 20 y voleibol 35. Ojo, un dato que quizá usted establezca una suma y diga, pero aquí hay más estudiantes de lo que hay en tercer grado, por ejemplo, si suma. Puede que sea el caso, pero puede que no. Ahora, tenemos que estar claro también, que eso lo vamos a ver en teoría de conjuntos en matemáticas, que una persona, porque esté aquí sumada, es probable que también esté aquí. Porque hay personas, por ejemplo, que le gusta el ajedrez, pero también le gusta la gimnasia rítmica y participaron en 2 deportes, pero ahí no está de manera explícita, sino implícita. Ya otro tema que se trabaja, de hecho, en tercero y secundario, ustedes van a ver estos ejemplos que le estaremos realizando. Chicos, nada, Dios les bendiga. Gracias por llegar hasta el final de este video. Este es nuestro primer video con relación a matrices para una serie de videos que estaremos subiéndole, donde estaremos explicándole de manera bien detallada definición, operación, propiedades y aplicación de estos para la resolución de sistemas de ecuaciones. Así que si no te has suscrito a mi canal, antes ya de despedirme, te invito a que te suscribas a mi canal, que es tu canal, donde vas a recibir información que conforme la vayas pidiendo y el tiempo así nos lo permita. Activa la campanita también para que recibas las notificaciones de estos videos. Dale like, compártelo con tus compañeros de otros centros educativos, universidades y cualquier institución de estudio, para que también otros puedan beneficiarse de esto y también me ayudes a crecer. Compártelo, deja tu comentario, qué te agradó, si quieres que cambie la metodología de las explicaciones y todo, y cómo seguir mejorando. Así que chaito pues, Dios te bendiga y hasta un próximo video.